Bueno, estamos aquí con Henry Hellenser para continuar con este ciclo interesante de dioses, y en este caso nos detenemos en los egipcios. Dioses egipcios que en realidad tal vez conocemos un poco simplemente por las películas, por series y también por el legado que tiene que ver con algunos simbolismos que muchos de ellos siguen hasta ahora, que si querés hicimos un completo informe sobre la mitología egipcia, en donde también entrevistamos al experto Julio Gutiérrez, que también nos cuenta acerca de la relevancia que tienen justamente los dioses egipcios. Interesante informe que compartimos ahora. El desarrollo e influencia de la mitología egipcia perduraron más de 3000 años, variando a través del tiempo. Por lo tanto, difícilmente se puede resumir la multitud de entidades y temas de este sistema complejo de creencias. La variada iconografía egipcia es muy diferente a la griega o romana. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de animales. Los egipcios creían en una vida de ultratumba y se preparaban para ella, tanto siguiendo unas normas determinadas según el libro de los muertos, o como preparando su propia tumba. Durante la época predinástica, divinizaron aquellos fenómenos naturales que les desconcertaban o infundían temor. De los que no conocían la razón de su proceder, asociaron estas divinidades con las características de ciertos animales y los representaron con forma humana, aunque conservando rasgos zoomorfos. El halcón, en el dios de Horus, el elevado, dios del cielo. El perro egipcio o chacal del desierto, el guardián de la necrópolis, se convierte en un dios protector, Anubis. El cocodrilo del Nilo, un peligro constante, en un dios temido, venerado en la región de El Fayum, etc. Al principio, Amón era el dios local de las tribus de Tebas. Amón se hizo una divinidad universal y fue considerado como el padre de los dioses. Luego será asimilado al dios solar Ra, indispensable para la vida, bajo el nombre de Amón-Ra. La mitología egipcia es muy fuerte y muy influyente en otras, incluso mitologías. Podemos decir que la mitología egipcia viene de la época atlante, o sea, es como una herencia, pues la cultura egipcia viene de allí. Y ellos tienen muchísimos dioses, muchísimos, se habla de miles. Obviamente lo que se rescata a nivel histórico, a nivel de los estudios, son los que conocemos todos más o menos, pero hay muchos dioses, incluso hay dioses egipcios que son combinación de otros dioses. Incluso se habla que en determinadas ceremonias esotéricas que ellos tenían, a veces para determinados propósitos generaban un dios, lo creaban con 2 o 3 dioses que precisaban para tener un producto final. Eran unos genios. Ellos en el fondo sabían cómo funcionaba, ellos estaban totalmente en conocimiento de que hay un solo Dios, y que todos esos dioses, esa multiplicidad de dioses, son manifestaciones del único Dios. Akenatón fue el 10º faraón en la dinastía 18, en el período conocido como Imperio Nuevo de Egipto, y parece ser que la herejía ya tuvo su origen bajo el reinado de su padre y consistió principalmente en la sustitución de los dioses tradicionales egipcios por el culto al disco solar. Es decir, Akenatón pretendía cambiar la fuerte tradición religiosa politeísta egipcia, cuyo poder lo ostentaban los ambiciosos sacerdotes de Amón, en un culto monoteísta al dios Atón. Esta idea se convirtió en una verdadera obsesión que llevó hasta sus últimas consecuencias. En determinado momento, la ignorancia de cierta parte del pueblo egipcio hizo que veneraran y tuvieran cultos a muchísimos dioses y perdieran el norte ese, ¿no?, hacia donde tenían que ir realmente. Entonces Akenatón, que lo consideraba un hereje, abolió el culto a tantos dioses y, bueno, dijo, hay un solo dios, se llama Atón. Y era el único dios y prohibió el culto a la multiplicidad de dioses. Porque se había como degenerado la cosa, ya era demasiado. Bueno, lo declararon hereje, después dicen que murió asesinado, y quien lo sucedió a él volvió a instaurar el culto a Amón-Ra y toda la cantidad de dioses. Aquellas personas que pertenecían a esa especie de hermandad que tenía Akenatón, porque había creado una especie de hermandad muy esotérica, se fueron a Tel el Amarna, una ciudad, y hicieron un templo subterráneo donde se reunían allí
a hacer sus trabajos esotéricos y sus prácticas religiosas con ese culto solar al único dios Atón, que presten atención porque Atón es como Adón en hebreo, que dice Señor, y ahí viene Adonai, y ahí está la conexión con lo que después sería la religión judía, y por eso se dice incluso que la Kabbalah viene de Egipto, que la toman de Egipto los hebreos y después la desarrollan hasta lo que conocemos ahora. Horus es venerado en todo el territorio egipcio. Es una de las divinidades superiores y ciertamente una de las más antiguas. Es el dios del cielo. Puede ver a través del sol y de la luna. Podemos encontrarlo bajo dos formas, la de un niño que chupa su pulgar, o bajo un dios poderoso, con forma de halcón, junto a Osiris e Isis, forman la Trinidad egipcia. Isis es una de las principales divinidades, protectora del bienestar de los nacimientos, de los navegantes y del Estado. Ella desempeña un papel fundamental en el mito de Osiris, su esposo asesinado y desmembrado por su hermano Set. Osiris, una de las grandes divinidades egipcias, fue adorado como el dios de la vegetación, de la agricultura y de la fertilidad. El centro más importante de su culto era Abidos. Está representado bajo forma humana, con la cara pintada de verde, color de la regeneración, y con abrigo estrecho que moldea su cuerpo y le da el aspecto de una momia. Además, está representado con atributos reales: el espectro, el látigo, el cayado y la corona blanca del Alto Egipto, flanqueado de plumas. Como religión, en realidad, ellos tienen la trilogía de Isis, Osiris y Horus, que se corresponde con todas las trilogías que hay en las principales religiones. Es más, yo me atrevo a decir que incluso hasta el cristianismo toma cosas de los egipcios. Hay salmos de la Biblia que son idénticos, muy similares a himnos egipcios que se han encontrado, a papiros. Por eso fue muy fermental. Yo creo que muchas religiones tomaron de ellos. Esos tres dioses, esa trilogía, hay un mito muy grande allí, porque Osiris es asesinado por envidia por su hermano Set, y luego Isis, con su amor y con todos unos rituales que hizo, lo trae de vuelta a la vida. Pero los dioses egipcios se centralizaban fundamentalmente en esa trilogía, y luego después hay cantidad, ya te digo, y podemos hablar de que de repente 30 o 40 dioses son los que más se nombran en los libros, en las mitologías, en lo que son estudios mitológicos sobre Egipto, pero los investigadores hablan de miles de ellos. Había algunos que ni siquiera figuran en algunos papiros y existían. Uno de los legados más conocidos y símbolos más famosos del mito de Osiris es sin duda alguna el ojo de Horus. Este símbolo, cuyo nombre significa ser sano, tuvo gran importancia y difusión en la civilización egipcia y suele colocarse entre las vendas que envuelven el cuerpo del difunto, junto con sus amuletos, relieves, incisiones y papiros, y como símbolo de regeneración y de renacimiento representaba además los 5 sentidos, aunque el ojo de Ra simboliza también aquellos sentidos desconocidos que permiten acceder a la conocida como energía oscura. El ojo de Horus representa la conciencia humana. El verdadero significado es la conciencia más profunda del ser humano. El ser humano después proyectó a Dios hacia afuera, ¿no? Pero en realidad ellos lo tenían bien claro. El ser interno, la conciencia, todos nuestros actos van a ser juzgados por nosotros mismos. La interpretación es muy libre. Cada ser humano le da la interpretación, o sea, un libre pensador no tiene una sola posición. O sea, tiene su posición y respeta la de los demás. Y los egipcios, desde ese punto de vista, en aquella época, tenían ese concepto como de algo sagrado, profundo. Y bueno, después cada quien lo va a ver de la manera que más se ajuste a su entendimiento, a su real saber y entender. No necesariamente hay una posición dogmática. El ojo de Horus es Dios, o un Dios de arriba. No. Es algo muy profundo, es algo que atañe a todo el mundo, porque la conciencia humana es de todos tenemos una conciencia interna que es quien realmente nos juzga.
Bueno, ahí estaba muy interesante, muy completo como siempre el informe, Henry. Sí, de los más atrapantes, ¿no? Junto con los nórdicos, para mí en lo personal son los que más me gustan, porque son los más antiguos también, ¿no? Sí, Entonces sí. me gusta saber qué había por ahí detrás. Además con un abanico ahí interesantísimo, ¿no? Sí, muy bien versiones. explicado también por Julio Gutiérrez. La verdad que sí, ¿sigue el ciclo? ¿Qué Sigue el queda? ciclo, sí, el lunes que viene hay dos posibilidades, que pueden ser dioses de Sumatra o dioses africanos, todavía no lo conversamos, pero alguno de esos dos va a ser. Va a estar atrapante, como siempre Sí. muy bien producido tu material. Muchas gracias. Permitime anunciar una cosita, hablando de clases, justamente esta semana están comenzando todos los cursos en nuestro centro, aquellos que quieran, entre ellos tarot egipcio, ¿no? Que es mucho más que tarot, es una filosofía. Pueden entrar en nuestro centro Hellenser por teléfono o en Zona Desconocida en Facebook o Universidad Holística también en Facebook. Bueno, muy bien, ahí tienen la posibilidad entonces de contactarse con Muchas Henry para gracias. estos cursos. Muchas gracias.